Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. A continuación vamos a ver el video sobre la clase que fue desarrollada aquí en la Escuela Metafísica de Corrientes y la Escuela Cutumi Corrientes, sito en Junín 1262, Galería Paseo del Pilar, planta alta. Esto fue el sábado 23 de abril por la doctora Katy Joaquín. El tema fue sobre fitoterapia, más específicamente sobre las hierbas medicinales. La doctora Katy Joaquín nos enseñó muchísimo sobre las hierbas, cómo usarlas. Esto es la parte 1 de hierbas medicinales. Próximamente tendremos más información. Gracias, que disfruten la clase y aprendan. Monta, digamos, a la creación del mundo, a la creación que Dios hizo en toda su belleza, en toda su historia, puso toda la perfección, toda la gracia y, por supuesto, todas las herramientas para que su criatura más preciada, que es el ser humano, pueda encontrar en ella, dentro de su mundo, dentro de su medio, todos los elementos de supervivencia. Elegí lo que se llama hierbas medicinales o herboterapia, que viene, o sea, nosotros si realmente queremos decirle el nombre que corresponde verdaderamente al uso de plantas medicinales, se llama fitoterapia, que viene de una palabra griega, fitos, que se escribe P-H-I, fitos, que significa vegetal, fitos significa vegetal, y terapia, tereita, terapia, terapia. Esa viene del griego. Si nosotros nos preguntamos desde cuándo existió la fitoterapia, y bueno, podríamos decir desde que Dios creó el mundo y creó al hombre. Tal vez accidentalmente, tal vez en forma de causalidad, o tal vez en la forma que tiene cualquier ser vivo, que es una capacidad de preservar la vida y que se encuentra en el inconsciente de cada persona y de cada ser viviente para tratar de sobrevivir. Y ahí tenemos entonces que la ciencia de la fitoterapia no solamente la han ejercido los seres humanos. Tenemos ejemplos que ustedes seguramente en el día de hoy los verán, pero que vienen antiquísimamente. Se han visto, por ejemplo, animales como los rebaños de ovejas, las ovejas hembras y las vacas hembras, en determinado momento de su vida, generalmente ya pasados ciertos años, dejaban de comer las hierbas que normalmente comían o los alimentos que le daban sus dueños y buscaban ciertas plantas que eran desconocidas. Después, con el tiempo, los pastores se daban cuenta de que esa vaca o esos animales estaban teniendo una enfermedad determinada. Y hasta el día de hoy se conoce una planta que se usó milenariamente en los rebaños de algunas ovejas hembras y vacas, y que hasta el día de hoy se utiliza en la medicina oncológica para el cáncer de mama. Así es la historia. Bueno, la historia es antiquísima, por supuesto. La fitoterapia, como les dije, ya sea causalmente o como para preservar por un instinto la salud, siempre animales y seres humanos han buscado qué es lo que existe en la naturaleza. Nosotros podemos saber que esta terapia
se ha utilizado desde la creación del hombre. Y como les dije, en forma accidental o a través de la experiencia, se han ido viendo y han ido perpetuándose en forma oral, en forma escrita, ya sea a través de papiros, a través de algunas escrituras griegas o algunas, inclusive han encontrado investigadores de la época del 1800, por ejemplo, que estudiaban todo lo que era la parte de egiptología, vieron que en algunos lugares, cerca de algunas pirámides o en el lugar donde fue encontrado pertenencias de algunos reyes o de algunos faraones, también se han encontrado frascos con contenido de algunas semillas o con contenido de polen de algunas flores o con contenido de alguna sustancia que en su momento seguramente sirvió para la vida de esas personas. Se sabe que al día de hoy que hay y se encontró, por ejemplo, en lo que hoy es Irak, hace 60.000 años atrás, ya se utilizaban polen para la obtención de todo lo que sea infusiones. Todo lo que sea la parte de herboterapia o fitoterapia, y no, eso quería aclarar. Herboterapia, podemos decir herboterapia y podemos decir hierbas medicinales, son sinónimos, es exactamente lo mismo. Pero yo no puedo decir lo mismo arboterapia que herboterapia. Cuando yo me refiero a arboterapia, estoy hablando generalmente a la utilización de los árboles que influyen psicológicamente en una persona, creando actitudes o emociones, o produciendo actitudes o emociones. O sea, trata más a nivel psicológico, desde el punto de vista psicológico. En cambio, la herboterapia o hierbas medicinales se utilizan para, ya sea mantener, aliviar o perfeccionar la salud de una persona sanando una enfermedad determinada. ¿Sí? La fitoterapia entonces es reconocida por la OMS, Organización Mundial de la Salud, como todo lo que sean derivados de vegetales y que sean utilizados para mantener, prevenir o curar alguna enfermedad determinada. ¿Sí? Y acá entonces vemos que decíamos el significado y que sirve para una gran cantidad de enfermedades. Y en todo lo que sea la farmacopea, que recién se comenzó a utilizar y a producir a partir del siglo XX, con lo que se llama farmacognosia. La farmacognosia es el conocimiento, ya digamos, de la parte sintética, de la parte química, de los compuestos que han estudiado los distintos, digamos, biólogos, médicos, y que han estudiado realmente cuál es la sustancia activa, pero tratando de descifrar dentro de lo que sea la planta o el vegetal que se utiliza, cuál es la sustancia activa con la que se cuenta para curar las enfermedades. Tengamos en cuenta que a partir de ese momento en que aparece la farmacognosia, o sea, aparece también la síntesis química, que consiste en la producción de la misma sustancia o
actividad química que tiene la planta, y eso lo pueden sintetizar en forma química, ya no es natural. Hay muchos medicamentos que en el momento fueron primero utilizados a partir de la forma vegetal, o sea, la sustancia activa estaba dentro del elemento vegetal, pero con el conocimiento de la farmacognosia entonces aparece la forma de síntesis química, y entonces van transformando los medicamentos desde su parte vegetal directamente a la fabricación sintética. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, las plantas en general, si tenemos que nombrar, vamos a nombrar desde Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya nos deja legados, ya nos deja informes escritos en papiros, donde él clasifica ya algunas plantas. Sócrates, al mismo tiempo que era un filósofo, que si bien no se dedicó pura y exclusivamente a la medicina, pero sí era un filósofo que también estudiaba todo lo que sea la parte de botánica, pero no ejercía la medicina, sino que más bien hacía terapia a través del lenguaje. Sócrates también conocía mucho lo que era la fitoterapia, y fíjense, o cuestiones de la vida, que la fitoterapia sirve para curar, para prevenir y para mantener la salud, pero también sirve para intoxicar y para matar. Y es así que Sócrates, en un momento determinado de su vida, cuando es llevado a un juicio teóricamente y que era condenado a muerte, él utiliza una planta herbácea que se llama la cicuta y la ingiere. Y con eso se envenena. O sea, con respecto a las plantas medicinales tenemos que tener en cuenta que pueden ser tóxicos y pueden ser venenosos. La cicuta es una planta muy antigua, muy conocida, que crece muy cerca de los pantanos, cerca de los lugares así donde hay mucha agua, en zonas húmedas, y se parece mucho a la planta de perejil, las hojitas, las divisiones, se parece mucho a la planta de perejil, tiene así como si fuera un tallo que es hueco, es de color verde, y se parece mucho al perejil, da florcitas blancas y tiene un olor bastante maloliente y feo. Dicen algunos que se parecen, o sea, la gente que se acerca a las hojas y la planta en sí, dicen que parece micción de gatos, orina de gatos, el aroma que expande, digamos, esa planta. Y después tenemos también el cianuro, que si bien no es un vegetal propiamente dicho, pero pueden estar contenidas en insectos que rodean a la planta y contaminar a la planta. Y muchas veces la planta misma crece con el insecto o el germen que le dio origen al cianuro en sus partes, en sus tallos, como una forma de protegerse, como una forma de defensa para poder crecer. Es el cianuro. Hay toxinas también en las setas de hongos que a veces encontramos. Y ojo, no solamente estamos hablando de la parte, todo lo que sea plantas medicinales que se encuentran en la tierra, sino también podemos decir que corresponden a la fitoterapia, todo lo que crece adentro del mar, todo lo que sean plantaciones adentro del mar, incluso las algas marinas. Así entonces tenemos, acuérdense, la espirulina, que es una especie de alga marina, muy rico en proteínas y que en la actualidad se le está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque es el elemento que da mucha cantidad de proteína y se suple a la carne. Es la que suple a la carne.
en general. Entonces tenemos también que pueden producir beneficios, y también pueden producir intoxicaciones, reacciones adversas por sobredosis, y todas esas cosas es por desconocimiento. Acuérdense que esto, ya sea la fitoterapia que viene remontándose y trayendo todo, digamos, una historia y trayendo todo una secuencia milenaria que viene de la medicina china, de la medicina ayurveda, hoy medicina naturista, hoy medicina homeopática. Todo eso está muy bien, pero también debe ser una persona responsable quien indique una terapia a través de un vegetal, en este caso una fitoterapia, debe ser indicado por un profesional que conozca la dosis, la cantidad de dosis que debe ingerirse y cuáles son las plantas y para qué sirven cada una de esas plantas. Nosotros estamos acostumbrados a automedicarnos como generalmente hacemos con la aspirina. Eso no es bueno, porque nosotros tenemos que pensar que una planta tiene un principio activo y ese principio activo puede actuar teóricamente. Me dijeron sí, que esa planta es buena para la acidez estomacal, supongamos, pero no sabemos qué otras sustancias activas puede contener esas plantas que va a hacer que nuestro organismo se desarmonice, se desequilibra. Puede ser que haga bien a la acidez estomacal, pero al mismo tiempo esté produciendo alteración en otros órganos. Así que siempre decimos que todo lo que sea fitoterapia se utiliza como terapia, puede ser terapia complementaria, lo ideal, o también complementaria quiere decir complementa, que ayuda a lo que le da el médico. O sea, podemos utilizar la fitoterapia juntamente con la medicación que nos está dando el médico, y el médico debe saber, debe conocer, incluso si es posible acá en la Argentina no, pero bueno, en otros lugares del mundo sí, es el mismo médico el que puede indicar el tipo de terapia complementaria. En otros casos no es complementaria, sino es alternativa. O sea, yo elijo, sigo la indicación médica o sigo esta otra terapia como alternativa y dejo de lado lo que sea lo que me da el médico y solamente utilizo como una terapia alternativa a la otra que normalmente puede recetar un médico, ¿sí? Pero eso no es lo ideal. Nosotros generalmente acostumbramos a ingerir cualquier planta que nos digan, y siempre así por consejo, por escuchar o por ver, ya sea en televisión o porque nos han dicho que la menta, el eucalipto y el sauce es para tal cosa y para tal otra. Pero creo que siempre tiene que existir el raciocinio en nuestras vidas, en la utilización de la fitoterapia. Tiene que ser responsable, un uso responsable, y eso depende de la conciencia individual. Hay generalmente en algunos países hay una reglamentación en donde algunos médicos al mismo tiempo pueden indicar fitoterapia. En otros países no lo hacen, otros que pueden hacer a través de cursos o a través de algunos estudios de posgrado, estudios de fitoterapia, y entonces están en condiciones de indicar un tipo de medicación especial por medio de vegetales o fitoterapia. Siempre tengamos en cuenta que es riesgosa
utilizarla sin la indicación y sin el seguimiento de una persona que esté adiestrada y que conozca la materia. Es igual que cualquier medicina. Si nosotros pensamos a veces, por ejemplo, en la aspirina, que es tan conocida por todo el mundo, ¿de dónde salió la aspirina? La aspirina salió de una planta que se llama sauce. El sauce. A partir del sauce, de las cáscaras del sauce, se sacó la aspirina porque esa es la que contiene el principio activo. Pero también existe la posibilidad de que de tomar tanta aspirina tengan efectos secundarios como ser gastritis, úlceras, inclusive hemorragias digestivas bastante importantes. Eso como un ejemplo, y así sucede con todas las plantas, así suceden con todas las cosas. En general hay algunas cositas que nosotros sí podemos ingerir y que tenemos una seguridad bastante importante de que no es tóxica, de que no nos vamos a sobredosificar, y entonces por eso yo les puse unas diapositivas que van a venir sí. Dice que las plantas medicinales a veces nosotros las conocemos por un nombre común, pero las plantas medicinales generalmente tienen un nombre que se le da en griego, y al lado del nombre puede ir el nombre de quien la descubrió o el nombre de la planta, de la sección de planta que sirve o que se utiliza para una medicación específica. Digamos, acá vemos que decíamos, en el proceso, este proceso de utilización de fitoterapia, existen países que tienen como un nomenclador. En este caso, nosotros acá en la Argentina y en varios países en el mundo está lo que se llama la ANMAT y está la ISO. La ANMAT es una asociación autárquica que no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Depende del Ministerio de Salud